Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos, ya lo vieron en el título, en el pueblito mágico de Chiapa de Corzo. Ahora me encuentro en la placita principal del pueblo y en uno de sus mayores atractivos, que es la fuente, o como también la conocen, la Corona. Este sitio sirvió en su época como punto de vigilancia ante futuros enemigos que pudieran llegar al pueblo, y también como principal punto en el que la gente venía a abastecerse de agua. Ahorita pues ya no es así, pero aún así la construcción es asombrosa, vean nada más. Está hecha a base de puro ladrillo rojo, y sin duda cuando uno piensa en Chiapa de Corzo se le viene a la mente esta construcción. ¿A poco no está bien chula? La mayoría de los turistas que vienen aquí vienen para visitar el Cañón del Sumidero, pero eso se los voy a dejar en un video aparte completamente para darles todo tipo de detalles, cómo llegar, precios, horarios, lo que van a ver, todo, que de hecho es el siguiente video. En este de aquí solo vamos a ver lo que se puede recorrer aquí dentro del pueblito, así que acompáñenme. Llegar aquí de hecho es muy fácil, amigos. La ciudad más cercana es Tuxtla Gutiérrez, se encuentra a unos 20 minutos, media hora más o menos en carro. Y si vienen en transporte público como yo, salen unas combis desde el centro de Tuxtla, los dejan aquí en el mero centro y cuestan 18 pesitos. En la cajita de descripción les voy a dejar la ubicación exacta de donde salen las combis desde Tuxtla. Y en cuanto al hospedaje, pues aquí no hay tantas opciones como en otros sitios. Yo encontré una, no está tan barata como los precios que normalmente manejamos en este canal, pero es para 4 personas, entonces si vienen con amigos o familia, pues es una muy buena opción. Y chéquense nada más en dónde me estoy quedando. Amigos, les quiero enseñar el hospedaje, ahorita que está nuevecito, antes de que haga todo el relajo y vean así mis cosas regadas por todos lados. Vean, está súper bonito. Esta es la entrada, cuenta con una cocinita, un refri vacío obviamente. De este lado está el baño, que está bien bonito, bien hermoso. Acá tenemos una salita, un comedorcito, acá los cuartos. Bueno, el cuarto con una televisión, aire acondicionado obviamente, y lo más chido es que vean ahí al fondo, de acá se ve mejor. Les voy a enseñar mi vista que tengo súper hermosa a toda la plaza principal de Chiapa de Corzo. Nada más cruzo la calle y ya llego a la plaza principal. Está súper chido. Obviamente aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace a Airbnb por si ustedes se quieren hospedar aquí. Amigos, y justo a un costado del mercadito se encuentra el ex convento de Santo Domingo, uno de los lugares también imperdibles aquí en Chiapa de Corzo.
Es un sitio súper bonito, súper instagramable y lo mejor es que la entrada es gratuita. Chéquense nomás. Para comer, pues ya se lo saben, la mejor opción siempre son los mercaditos, bueno, bonito y barato. Me pedí un plato de cochito, platillo típico de aquí de Chiapas, y me costó solo 70 pesitos. Amigos, el siguiente punto en la lista eran las ruinas del templo de San Sebastián. Pero ¿qué creen? Malas noticias. Ya saben que si a mí no me agarra un lugar en construcción, en reconstrucción en uno de mis viajes, es porque no viajé. Efectivamente, amigos, están reconstruyendo el lugar. Por ahí se ven los trabajadores. Entonces pues el acceso está cerrado. Espero que cuando ustedes vengan pues ya se encuentre abierto para que puedan pasar y disfrutar de este hermoso sitio. Así que vámonos al siguiente destino. Amigos, siguiente parada del día de hoy, la zona arqueológica de Chiapa de Corzo. Ay, el calor está muy violento, No me canso de decírselos, aquí en Chiapas hace un calor agresivo. Si ven la imagen un poquito más borrosa, más feita, es porque no me dejaron pasar la cámara buena. No sé por qué, en ninguna zona arqueológica me habían dicho que no podía pasar. Nada más me dejaron pasar la camarita bebé, entonces pues estoy grabando con esa. Pero vean, igual se alcanza a ver la belleza de este sitio. El costo es gratuito, entrada libre y se encuentra a unos 20 minutos caminando del centro de Chiapa de Corzo. No encontré transporte público para acá, entonces la única opción es venir o en carro o en taxi o caminando. Y vean, qué belleza. Lo mejor de este lugar es que es muy poco conocido por el turismo. Vean, son las 2 de la tarde, o sea, ni siquiera es temprano, y solo están esos dos extranjeros de ahí y yo. Y el lugar está, pues está chiquito, pero el acceso es gratis y salen fotos bonitas, chéquense. El lugar está chiquito, amigos, lo recorren fácilmente en 15 minutos. Y desde aquí voy a despedir el video. A continuación los dejo con los gastos y nos vemos en el Cañón del Sumidero. Adiós. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 2 puntos. 820 pesos de una noche de hospedaje en Airbnb y 70 pesos para una deliciosa comida en el mercadito de Chiapa de Corzo, haciendo un total de 890 pesos para un día de visita en el pueblo mágico de Chiapa de Corzo.
Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte, así me apoyas a generar más contenido. Nos vemos en el próximo destino. Para mayor información, no olvides consultar mi página web. Me encuentras como condestino.com.mx.